Es el 17 de abril de 1975 y en Camboya, un país de 12 millones de habitantes del sudeste asiático, finaliza una sangrienta guerra civil. La capital, Phnom Penh, es capturada por los llamados Khmeres Rojos, ultracomunistas camboyanos dirigidos por el revolucionario Pol Pot, de 50 años. En ese momento, tras 5 años de lucha contra el gobierno proamericano, se hacen con todo el poder del país. La mayoría de los camboyanos celebraron la victoria de los Khmeres Rojos. Creyeron en sus promesas de que restaurarían el orden en el país devastado por la guerra y eliminarían la pobreza extrema. Sobre todo, la gente corriente esperaba que, tras años de violencia, el nuevo gobierno traería por fin la paz. Pero pronto resulta que no ocurriría nada de eso. Inmediatamente después de tomar el poder, los Khmeres Rojos comienzan a llevar a cabo la retorcida visión de su líder para el país y su pueblo. Pol Pot quería convertir Camboya en un estado autosuficiente, basado en la agricultura, donde todos serían iguales. Pero esta utopía marxista se convierte rápidamente en genocidio. En solo 4 años de gobierno de los Khmeres Rojos, alrededor de 3 millones de personas mueren de agotamiento, hambre, ejecuciones o torturas. Aproximadamente una cuarta parte de la población del país. Y lo que es paradójico, al frente de uno de los regímenes marxistas más brutales de la historia, está un hombre que creció en la familia de un rico granjero. Fue un diligente profesor. Pasó un año en un monasterio budista, tenía estrechos vínculos con la familia real camboyana y pasó sus años de estudiante en Francia. Pol Pot, nacido de nombre Salotsar, se crió en el pueblo de Prexbauf, a unos 130 kilómetros al norte de Phnom Penh. Era el octavo de los 9 hijos de un granjero, y su familia nunca vivió en la pobreza. Al contrario, su hermano mayor, Suong, servía en la guardia de palacio del rey Monibong, y su hermana Miak y su prima Roeung eran concubinas reales. Gracias a estas conexiones, Pol Pot recibió una educación por encima del estándar. Siguiendo la tradición Khmer, primero pasó un año en el monasterio budista cercano a la capital. Más tarde, asistió a 3 escuelas de élite en la misma zona. Tras completar la educación primaria y secundaria, fue admitido en la Universidad Técnica. A pesar de ser uno de los alumnos más flojos, no solo aprobó los exámenes finales, sino que obtuvo una beca para estudiar ingeniería eléctrica en Francia. Pol Pot se marchó a París cuando tenía 25 años. Sin embargo, nunca terminó sus estudios en la escuela privada École Française de Radioélectricité. Se interesó mucho más por la política que por la escuela. En Francia, quedó cautivado por las ideas comunistas. Tanto es así que, junto con sus amigos camboyanos, fundó un círculo marxista Yemer. Más tarde, sus miembros fundarían el Partido Comunista de Camboya y Pol Pot se convertiría en su líder. Pero esa parte de la historia aún está por llegar. Pero estamos en enero de 1953 y Pol Pot, de 28 años, regresa a casa desde Francia. En ese momento, Camboya se encuentra en la fase final de su lucha por la independencia de Francia y él se une inmediatamente al movimiento guerrillero. Tras solo 9 meses, él y sus compañeros de lucha pueden celebrarlo. Tras declararse la independencia en noviembre de 1953, pasa varios años trabajando como profesor de historia y literatura francesa en una escuela privada de Phnom Penh. Sus alumnos le recordarán más tarde como un profesor bueno y amable. Incluso en su nuevo papel, Pol Pot, no está claro por qué eligió ese nombre, se mantiene políticamente activo. Critica abiertamente a los dirigentes del país, encabezados por el rey Norodom Sihanouk. Aunque el rey desempeñó un papel clave en la independencia de Camboya, también ocupó puestos importantes solo con personas completamente leales a él, lo que contribuyó en gran medida al auge de un sistema clientelista plagado de corrupción. Pol Pot se afilió al Partido Popular Revolucionario de Camboya, pero pronto lo abandonó. No le pareció lo bastante radical.
En 1960, a la edad de 35 años, cumplió uno de sus primeros sueños y junto con amigos de ideas afines, fundó un nuevo partido, el Partido Comunista de Camboya. 3 años más tarde, se convirtió en su secretario general. Ese momento marcaría un antes y un después, tanto en su vida como en la historia del país. Pol Pot decide derrocar el régimen, tomar el control del país y llevar a cabo su visión de una sociedad sin clases. Los Jemeres Rojos organizan primero un golpe de Estado, que solo tiene éxito parcialmente. El 17 de marzo de 1970, el Parlamento destituye a Norodom Sihanouk como jefe de Estado, pero unos meses más tarde, el general Lon Nol ocupa su lugar. Su gobierno será fuertemente proamericano, lo que para los Jemeres Rojos, que veían el imperialismo americano como una monstruosidad, es totalmente inaceptable. A finales de 1970, los Jemeres Rojos aprovecharon su creciente popularidad y desencadenaron disturbios que desembocaron en una sangrienta guerra civil. La situación se complicó aún más por el hecho de que Camboya se había convertido en una encrucijada de intereses de potencias mundiales. China, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban implicados en el conflicto, tanto financiera como militarmente. Los combates duraron 5 años y murieron unas 350.000 personas. Tras ganar la guerra civil, Pol Pot se convierte en primer ministro y, de hecho, en el único gobernante del país. La ideología de su régimen es una mezcla de maoísmo y nacionalismo. Su objetivo sigue siendo la creación de una sociedad sin clases, y el camino que elige es despiadado. Los Jemeres Rojos, por ejemplo, suprimen escuelas, cierran embajadas y expulsan a todos los extranjeros. Otro ejemplo: al día siguiente de capturar Phnom Penh, de 2 millones de habitantes, evacúan a todos sus residentes al campo. Pol Pot ve las ciudades como caldo de cultivo del capitalismo. La gente, vestida solo con uniformes negros, es entonces obligada a trabajar 16 horas al día en los arrozales. Pero eso dista mucho de ser todo. Pol Pot suprime el dinero y también la medida del tiempo. Ya no es necesario. El trabajo en el campo dura de sol a sol. También inicia una represión masiva de los ciudadanos instruidos. En la nueva sociedad no hay lugar para los intelectuales. Estas personas acaban, en el mejor de los casos, en campos de trabajos forzados y, en el peor, son ejecutadas. El nuevo orden también destruye la vida familiar. Las parejas casadas son separadas a la fuerza y hombres y mujeres viven en colectivos separados. Solo se permite que las parejas se reúnan en momentos determinados y únicamente con el propósito de tener hijos. Tras el nacimiento, los niños son separados de sus madres y criados por una organización especial del partido. Señales de una conciencia ideológica insuficiente y, por lo tanto, las infracciones incluían cosas absurdamente menores como poseer un libro o un par de gafas, o cualquier pertenencia personal más allá del cuenco y la cuchara permitidos. Todo lo que no estuviera explícitamente permitido estaba prohibido. Incluso una simple expresión de pensamiento independiente podía ser suficiente. Los castigos eran brutales. Incluso las infracciones más pequeñas podían ser castigadas con la muerte. El desastroso experimento, que finalizó a finales de la década de 1970, provocó el colapso económico y la hambruna. En abril de 1978, los Jemeres Rojos masacraron a los habitantes de Bachuk, un pueblo del sur de Vietnam. Los soldados camboyanos mataron allí a más de 3.000 personas. Solo 2 sobrevivieron a la masacre. Los incidentes transfronterizos no eran inusuales debido a la tradicional hostilidad entre Camboya y Vietnam, pero su brutalidad aumentó a finales de los años 70 y 80. La tensión se vio avivada por la rivalidad entre China y la Unión Soviética en el sudeste asiático. Camboya era un satélite chino, Vietnam un satélite soviético. Las represalias por el ataque a Bachuk no se hicieron esperar. En diciembre de 1978, el ejército vietnamita lanzó una invasión de Camboya. En menos de un mes,
El 7 de enero de 1979, la capital, Phnom Penh, cayó junto con el régimen de Pol Pot. Pero los Khmeres rojos no pudieron ser eliminados por completo. Se dispersaron por la jungla camboyana, desde donde libraron una guerra de guerrillas contra el gobierno títere instalado por el victorioso Vietnam. El propio Pol Pot permaneció escondido durante muchos años, en parte en Tailandia y en parte en la selva del oeste de Camboya. Para entonces, ya estaba gravemente enfermo y su influencia se debilitaba. Los Khmeres rojos intentaron recuperar el apoyo de los camboyanos. Abandonaron su ideología radical, disolvieron el Partido Comunista de Camboya y fundaron un nuevo partido. Pero nada de eso sirvió. En 1996 estalló una rebelión contra Pol Pot desde dentro del propio Khmer rojo. El otrora inquebrantable líder intentó escapar, pero sus ahora antiguos camaradas lo encontraron, lo arrestaron y lo pusieron bajo arresto domiciliario. Finalmente, Pol Pot pasó algo menos de 2 años bajo arresto domiciliario y murió el 5 de abril de 1998. Algunos informes afirman que murió mientras dormía, mientras que otros dicen que sufrió una sobredosis de Valium y medicamentos contra la malaria tras oír por la radio que sus captores planeaban entregarlo a un tribunal penal internacional. Así terminó la vida de un hombre que, en nombre de la justicia y la igualdad, hizo asesinar a una cuarta parte de su nación y destruyó por completo un hermoso país con siglos de tradición cultural.